Para ello contamos con Emilio Vieira, al que conocéis todos también de la Casa, del Departamento Jurídico de la Casa, y que nos va a explicar todo lo que concierne a este cumplimiento de la ley de la mejora y los aspectos que consideramos más importantes. Cuando quiera. Gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. Como ha adelantado el secretario general, el Gobierno dictó un Real Decreto Ley, el 5/2020, en el que se plantearon unas modificaciones a la Ley 12/13, a la Ley de la mejora de la cadena alimentaria, modificaciones que fundamentalmente afectan a una cuestión que efectivamente fue caballo de batalla en las movilizaciones que parece que fueron hace mucho tiempo, pero fueron en febrero de este mismo año. ¿Cuál era la obligatoria observación de los costes a la hora de poner los precios en los contratos que, como ustedes saben, conforme a la Ley 12/2013, son contratos que deben ser por escrito y que son obligatorios? Y José Pedro Guzmán me ha pedido que lo recuerde, son obligatorios para el comprador, de manera que el que es sancionable es el comprador, no el vendedor, ¿vale? En la Ley 12/2013 tratan al agricultor un poco como menor de edad, por una vez, y que sirva de precedente para bien, porque no es sancionable por este problema, sino que es sancionable el que le compra. Esta modificación que establece el Real Decreto Ley 5/2020 es una modificación que es de una aplicación bastante complicada, como yo ahora les voy a explicar, y que para colmo existen serias dudas sobre su legalidad. Miren ustedes, en derecho tenemos un refrán que dice que el papel es un material noble que lo aguanta todo. Si cuando escribimos una tontería en un papel, el papel se arrugara, pues nos ayudaría mucho. Pero no es así, es un material que es muy noble y el pobre lo aguanta todo. Entonces yo puedo poner en el BOE lo que me dé la gana, en un Real Decreto Ley que se ha dictado sin sentarse con las partes, sin un trámite parlamentario, sin nada de nada, ha salido adelante, después ha sido confirmado por el Parlamento en una simple votación, no ha tenido el proceso que tiene una ley, con intervención de los distintos sectores. Y claro, pues como el papel lo aguanta todo, yo digo una cosa en un Real Decreto Ley y ahora a ver cómo se aplica. Primer problema que nos encontramos con esta aplicación. Mire ustedes, el Real Decreto Ley lo que modifica son el artículo 9 y crea un nuevo artículo 12.ter. ¿Cuál es el primer problema que nos encontramos? Como yo les he adelantado, si esa modificación es o no legal. Tenemos un antecedente preocupante, que es que cuando se estuvo discutiendo la ley de la mejora de la cadena alimentaria, la ley 12/2013, Izquierda Unida, la Chunta Aragonesista y el BNG, el Partido Nacionalista Gallego, lo que plantearon fue precisamente esto, que a la hora de configurar los precios tuviera que respetarse necesariamente los costes de producción. Y ya en ese momento la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dijo clarísimamente que eso era absolutamente ilegal, que iba en contra del artículo 101 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, del TFUE, y en contra de una enorme cantidad de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pese a todo, pese a los antecedentes tanto de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia como los antecedentes jurisprudenciales, el Gobierno se ha liado la manta a la cabeza y ha tirado para adelante, sin preguntar a nadie, ya les digo a ustedes. ¿Esto qué problema tiene? Pues que mañana cualquier parte afectada por esta modificación que entienda que se están conculcando el derecho comunitario se vaya a una queja, a una denuncia ante la Comisión Europea, y las posibilidades de que le peguen un revolcón al gobierno español son bastante altas, habida cuenta de los antecedentes que tenemos. Claro, crear un estado, digamos, de ilusión en un sector como es el agrario, castigado en materia de precios, en lo que el sector de pronto piensa que va a tener un techo en los precios, que va a ser su propio coste, y que eso genera unas expectativas muy notorias y muy notables. ¿Qué ocurre si ahora la Comisión Europea pues, nos pega un revolcón? Claro, la respuesta del Gobierno, me imagino cuál va a ser. Hombre, yo lo intenté, pero claro, es que Bruselas... Oiga, perdone, usted tiene un equipo jurídico de primer orden en el Ministerio lleno de abogados del Estado que aprueban unas oposiciones dificilísimas, que son unos tíos que ganan una pasta y que además funcionan una jarta de bien.
¿Qué pasa? Que esos tíos no se dieron cuenta que se estaban conculcando el artículo 101 del Tratado Fundacional, no se conoce la jurisprudencia del TJUE, no saben la opinión de la Comisión Nacional del Mercado y Competencia. Pues claro que lo saben, porque son gente preparadísima. ¿Qué pasa? Pues que el gobierno tira para adelante y si Bruselas nos revuelca, pues la respuesta será: yo lo intenté, pero es que no me han dejado. Claro, eso es una postura muy hipócrita, porque sobre todo porque lo saben. Si no lo supieran, pues yo lo puedo entender, pero lo saben. Por lo tanto, el primer problema que nos podemos encontrar es que esta norma pueda ser revolcada en cualquier momento. Pero miren ustedes, para colmo, la norma no está bien redactada. Ya les he dicho a ustedes que esta obligación del coste está en dos artículos, el artículo 9 y el artículo 12 ter. El artículo 12 ter lo que dice es que en todas las transacciones que se produzcan a lo largo de la cadena alimentaria, en todas, no solamente entre el agricultor y su comprador, sino en todas de la cadena, cada eslabón tiene que pagarle al anterior al menos su coste de producción. ¿Vale? Pero el artículo 12 habla del coste efectivo. Y si uno se va al diccionario de la Real Academia, efectivo es real, es decir, coste real. Siguiente problema que nos encontramos: ¿cuál es el coste real? Porque la ley no dice qué se debe considerar coste, no habla de coste tributario, coste fiscal, habla de coste efectivo. Las horas que echa José María Quejo en la finca peleándose con los tíos que le van a robar aceitunas, ¿eso qué coste tiene? ¿Y los costes financieros entran también como coste? ¿Y los costes laborales, todo o parte? No se sabe. El problema es que el artículo 9 lo que dice es que cuando se hace un contrato que tiene que ser por escrito, tiene que establecerse el precio obligatoriamente. ¿Vale? Eso ya estaba como obligación en la ley 12/2013. Pero aquí lo que dice es que si no establezco el precio, tengo que establecer el mecanismo para calcular el precio, que tiene que ser un mecanismo que sea objetivo. No es como, yo me he encontrado algún caso fascinante, que es: el precio será el que ponga la tablilla. Y lo ponen los tíos en el puesto, o en la fábrica. El precio será el que ponga la tablilla, que lo pongo yo, claro. Ese no es un sistema objetivo de cálculo del precio. Y dice el artículo 9 que en el caso de sea un precio variable, en ese cálculo debe entrar los costes de producción del operador efectivamente incurridos, asumidos o similares. Ya yo cuando leo o similares me echo a temblar. Claro, en o similares puede entrar cualquier cosa. El problema es que a continuación dice que esos costes, que se supone que son los efectivos, los efectivamente incurridos, dice que se determinarán en función únicamente de factores objetivos, verificables, no manipulables y expresamente establecidos en el contrato. Y dice en el artículo, por ejemplo, los índices que establezca el Ministerio. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que son los costes en los que efectivamente ha incurrido el agricultor? ¿O son los costes teóricos que para cada tipo de producto establezca el Ministerio? Y ustedes saben perfectamente que cada agricultor tiene un coste. Depende del tamaño de la finca, depende de lo que se dedique uno, depende de la antigüedad de su plantación, depende de su variedad, depende de 100.000 millones de cosas. Entonces, ¿cuál es el coste? ¿El efectivamente incurrido o el coste teórico que no es manipulable porque está en una estadística oficial del Ministerio de Agricultura? Pero claro, miren ustedes, hay cultivos, por ejemplo los cereales, en que los costes de un agricultor por hectárea, de un agricultor de Sevilla, de un agricultor de Cuenca, pues probablemente sean muy, muy parecidos. La diferencia será la producción que tenga después, pero el coste, el kilo de semilla valdrá más o menos lo mismo aquí que en Cáceres, y la hora de tractor, pues bueno, arreó. Pero ¿y en aceituna? En aceite es de locos. O sea, ¿cómo va a tener el mismo coste un señor que tiene un olivar antiquísimo de 3 patas en Sierra Mágina, en Jaén, con unas pendientes así que da miedo acercarse, que un señor que tiene un olivar súper intensivo en espaldera, en secano, que para no gasta ni agua, todo mecanizado? ¿Qué tiene que ver un coste de una cosa con la otra? Por lo tanto, o el Ministerio aclara si son costes efectivos o son costes teóricos, y el Ministerio aclara qué costes entran o cuáles no entran, o estamos como estamos, con todo el mundo con cara de póker sin saber qué hacer.
¿vale? En el caso del artículo 12, es decir, la obligación de que cada uno de los eslabones tiene que pagar al eslabón anterior su coste, dice además que se acreditarán los costes con cualquier medio admitido en derecho. Con lo cual resulta que hay una contradicción entre el artículo 12 ter y el artículo 9. Uno dice que son costes teóricos establecidos objetivamente por el Ministerio y el otro que son los acreditables por cualquier método admitido en derecho. Claro, si a eso le añadimos que el propio Real Decreto Ley establece que la obligación se considera cumplida si en el contrato las partes reflejan que el precio cubre los costes, pues ya está todo arreglado. Yo mañana le compro a José María su aceituna y él pone que el precio cubre el coste y él acaba de poner que cubre el coste. ¿Yo por qué como comprador voy a saber qué coste tiene él realmente? Solución que están haciendo las empresas que compran aceituna, o que compran naranja, o compran patata, ponen en su contrato que el coste está cubierto y como lo firman las dos partes, el coste está cubierto. Como además no sabemos si es el coste teórico o el real, pues claro, en ese pantano, pues nadie sabe cómo moverse. Por lo tanto, si encima de que la norma es dudosa, legalmente hablando, encima tiene una interpretación bastante difícil, porque no se aclara. Fíjense, por ejemplo, hay un caso, cuando bajamos de la interpretación, queremos bajar a la aplicación de la norma, entonces nos encontramos con unos problemas tremendos. Por ejemplo, si ustedes entregan su aceituna a una cooperativa, y por aquí teníamos hace un momento un presidente de cooperativa, si yo entrego, ahí sentado escondido detrás de Marta, si yo entrego una cooperativa mi aceituna, yo la entrego, yo no la vendo, ¿vale? Y la cooperativa, cuando venda la aceituna al Corte Inglés S.A., el Corte Inglés Sociedad Anónima tiene que pagarle a la cooperativa su coste de producción. Pero realmente la cooperativa no sale por su coste de producción hasta que ha liquidado al cooperativista. Es que la cooperativa se hace las cosas al revés. No compra, paga una liquidación al cooperativista y ahora coge la aceituna, la transforma y después la vende en unos botecitos de cristal. Eso no funciona así. Yo se la entrego a la cooperativa la transforma, la vende y del resultado le quita los gastos que ha tenido la cooperativa y yo la liquido a los cooperativistas. Y me quedo sin beneficio porque yo voy a beneficio cero. ¿Sí o no? ¿Cómo sabemos cuál es el coste de la cooperativa? El coste tributario, que ese no es el coste efectivo, ni es el coste objetivo. Por lo cual, ¿cómo se come eso? Por ahora el Ministerio no tiene la más mínima forma de explicárnoslo y nos dicen que es facilísimo, que esto está clarísimo, que no entiende por qué nos enfadamos nosotros, porque no sabemos aplicarlo. Pero es que si seguimos con la aplicación, un día hicimos un ejercicio, Antonio Caro, Eduardo y yo, de pensar qué ocurriría si mañana me nombran, que Dios no lo quiera, jefe de compra de Sovena y me dicen: Emilio, tienes que comprar 1 millón de kilos de aceituna, de aceite, oliva virgen extra. Muy bien, ¿cuánto dinero tengo? 2,5 millones de euros. Como tengo que cumplir con la obligación de cubrir costes, ¿a quién me voy a buscar primero? A los tíos que yo sé que tienen menos costes. Olivar en espaldera de secano, que son poquitos, bueno, los agoto. A continuación, olivar en espaldera de riego. A continuación, olivar de secano mecanizado. Y por supuesto, al último es el tío de las 3 patas de Jaén, al que está en Sierra Mágina, al que tiene los olivos en Cazalla. A eso ni me acerco, porque como su coste está muy por encima de 2,5 euros, ¿para qué me voy a acercar? Pero es que esos señores tienen ese coste no porque ellos quieren, sino porque las condiciones de su olivar y las condiciones climáticas y las condiciones geográficas no le permiten hacer una transformación de su olivar a otra cosa. Luego son señores que soportan un coste alto porque no queda más remedio. ¿Qué hago? ¿Los echo del mercado? Entonces, ¿solo van a sobrevivir los que tienen costes bajos entonces? El Ministerio, cuando se le plantea eso, se levanta de hombro. No sabe qué hacer. Con lo cual, claro, ¿ahora qué hacemos nosotros? Sabemos que tenemos que tener contactos por escrito, eso está claro, lo dice la norma desde hace ya 7 años. Sabemos que el precio tiene que estar fijado o ser fijable de forma objetiva. ¿Vale? No puede dejarse a lo que diga la tablilla, tiene que fijarse un método para fijar el precio que sea objetivo. Por ejemplo, el precio del trigo que vendo será el del precio que tenga el trigo en la lonja del Ebro el día 14 de junio de 2020. Eso es un método objetivo. Eso es un método objetivo. Yo vendo el aceite a lo que esté el Pulred el día tal, a tal hora, en tal sitio.
Esos son métodos objetivos que no son manipulables y que son además fácilmente accesibles. Pero debo tener en cuenta que ese método, ya sea el objetivo o ya sea el precio directo, tiene que tener en cuenta el coste de producción para al menos igualarlo. Bien entendido que me van a hacer firmar, porque lo dice la norma, una declaración de lo que yo estoy vendiendo, al precio que lo estoy vendiendo, está cubriendo el precio de coste. Y que la empresa compradora con eso se va a salvar. Se va a salvar. ¿Qué ocurre cuando mañana una cooperativa venda su aceite o su aceituna o su trigo o su lo que sea, o su naranja, y firme que está vendiendo bajo, que está por encima de coste, cuando él sabe, el gerente de la cooperativa sabe que eso es mentira porque él no sabe cuál es su coste? Hay que tener cuidado porque puede estar incurriendo en falsedad en documento mercantil. Y eso ya es un delito. Por eso nosotros, cuando le hemos hecho alegaciones al Ministerio, le hemos dicho que eso tienen que aclararlo como sea. Que tienen que aclararlo como sea, porque es que, en primer lugar, no se puede estar jugando con el sector, aplicando normas que probablemente sean ilegales, sin tener un respaldo de ningún tipo. Y, en segundo lugar, que hay que aclarar las contradicciones internas de la norma y, además, hay que aclarar cómo se aplica la norma. Porque si no, estamos haciendo un pan con dos tortas. Por lo tanto, que no se les olvide que el contrato por escrito es obligatorio, pero que la obligación es del comprador, no es de ustedes, y el que es sancionable es el comprador. Pero miren ustedes, yo francamente, para firmar un contrato malo, prefiero no firmar contrato, Si cuando ustedes tengan una duda si lo que están firmando está bien hecho o no, para eso estamos nosotros en Asaja, para que nos pregunten. Por ejemplo, hay algún tema muy delicado en los contratos que no tiene nada que ver con la ley de la mejora de la cadena alimentaria. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando un señor deja de recoger naranja o deja de recoger aceituna porque ya tiene bastante en su casa y le deja a usted la producción colgada? Eso ocurre todos los años, muchísimas veces. Ese tipo de cosas hay que meterlo en los contratos. Si pasado tanto tiempo no vienen a recoger la producción, yo me entiendo liberado para poder vendérsela a quien yo quiera, por ejemplo. Establece cláusulas penales, ¿no? Hay mil cosas que se pueden poner en los contratos, pero evidentemente si ustedes no las traen, nosotros no podemos verlas. Hombre, y yo los animo a una cosa, que es que cuando ustedes detecten o sufran algún tipo de imposición por parte de la industria, por parte de quien sea, que vaya en contra de la norma, esas cosas hay que denunciarlas en la ICA. Si no las denunciamos, estamos muertos. Y nos hemos encontrado, precisamente, ¿verdad, Eduardo?, en esta comarca, con un contrato de una empresa conocidísima, no puedo decir cuál, conocidísima, que infringía unas cuantas de los artículos de la norma. Y el agricultor afectado nos hizo jurar que no íbamos a denunciar a la empresa. Porque, hombre, con los años que llevo yo con estos señores, pues nada, que lo sigan usted engañando. Y nos hizo jurar que no, al lado de los miles y miles de contratos que se formulan en España. ¿Por qué? Porque no se denuncia. Si el agricultor no denuncia, como no sea que haya una inspección sorpresa y pillen a la empresa con los contratos en barbecho, no hay quien los pille. Lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que nos están engañando a nosotros y al sector completo, y hay que meter en cintura al personal, y que solo en España solo se mete en cintura al personal mediante sanciones, ¿eh? No, convenzámonos, no hay otra manera.